Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, Rafael Serrano y Giselle Filiutelles les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Felicita Raúl al Ejército Oriental en el aniversario 60 de su fundación. Denuncia presidente cubano impacto de medidas coercitivas de Estados Unidos en medio de la pandemia de COVID-19. Rechaza Vladimir Putin maniobras de Occidente contra la soberanía y estabilidad de Rusia. El general de ejército Raúl Castro Ruz envió una carta de felicitación al Ejército Oriental en el aniversario 60 de su fundación. A continuación damos lectura al texto de la misiva. La Habana, 21 de abril de 2021, año 63 de la Revolución. Estimados compañeros del Ejército Oriental, al celebrarse hoy el 60 aniversario de la fundación del Ejército Oriental, reciban mis felicitaciones y el reconocimiento por los esfuerzos que cada día despliegan en defensa de la revolución. Quiero agradecer en estas líneas la carta que me enviaron el pasado 10 de abril, en la que rememoran aquellos días fundacionales cuando Fidel nos dijo que si salvábamos a Oriente, salvábamos la revolución. Y así fue. Luego vendrían el enfrentamiento decidido a las provocaciones y agresiones del enemigo, el cumplimiento de gloriosas misiones internacionalistas, el apoyo a nuestro pueblo ante los desastres naturales y la elevación constante de los niveles de preparación y disposiciones combativas, entre otras muchas tareas. Llegue también nuestra infinita gratitud hacia los fundadores y a todos aquellos que desde el Señor Ejército han contribuido con la defensa de la patria, unido al eterno respeto y homenaje por los caídos en el cumplimiento del deber. Un fuerte abrazo, Raúl Castro Ruz. A propósito, la Escuela Provincial de Preparación para la Defensa, comandante Juan Vitalio Acuña Núñez, de la región militar Holguín, fue sede de las actividades centrales con motivo del aniversario 60 del Ejército Oriental. El general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro primero de las FARC, fue portador de una felicitación especial del general de Ejército Raúl Castro Ruz, fundador de este mando. Con un mensaje de felicitación del general de Ejército Raúl Castro Ruz, inició el acto político y ceremonia militar por el aniversario 60 del Ejército Oriental. Quiero agradecer en estas líneas la carta que me enviaron el pasado 10 de abril, en la que rememoran aquellos días fundacionales cuando Fidel nos dijo que si salvábamos a Oriente, salvábamos la revolución. Llegue también nuestra infinita gratitud hacia los fundadores y a todos aquellos que del Señor Ejército han contribuido con la defensa de la patria, unido al eterno respeto y homenaje por los caídos en el cumplimiento del deber. Un fuerte abrazo, Raúl Castro Ruz. Presidido por el héroe de la República de Cuba, general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro primero de las FARC, fue un digno homenaje a todos los hombres y mujeres que desde los inicios hicieron suya la doctrina militar de la guerra de todo el pueblo. Presente también el miembro del Buró Político Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, junto a los presidentes de los consejos de defensa del territorio oriental. Momento especial fue la entrega del reconocimiento del general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Viera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con motivo de las 6 décadas, al que también se sumaron los consejos de defensa provinciales. Jornada que recordó al líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y reafirmó la continuidad del proceso. En la cita se condecoró a una representación de combatientes por los resultados en la preparación para la defensa. De igual forma, un grupo de jóvenes recibió el carnet que los acredita como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y a la ganadora del concurso nacional Amigos de la FARC se le concedió la réplica del yate Granma. En el acto se le patentizó a la nueva dirección de la revolución que en los momentos actuales desde aquí no se descansa en el enfrentamiento a la COVID-19 y la producción de alimentos sin descuidar la defensa. A Raúl el agradecimiento de esta nueva generación por dedicar toda una vida en favor de los cubanos. En Cuba no hay ni habrá ruptura, en Cuba hay continuidad.
porque somos dignos herederos de las estirpes mambisas, eternos luchadores y sobrevivientes de adversidades, y nos asiste el ejemplo de los miles de hermanos caídos para edificar esta sociedad bajo la dirección del partido. Perfeccionamos en función de hacerla mucho más sostenible, próspera y equitativa. Desde Holguín, camarógrafo Eida La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Repasemos algunos temas del acontecer internacional. Los líderes de América Latina y el Caribe, España, Portugal y Andorra participaron este miércoles en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Por la parte cubana encabezó la delegación el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En su discurso, el jefe de Estado de la mayor de las Antillas abogó por una Iberoamérica unida frente a las desigualdades y la actual crisis económica mundial. Compartió la experiencia de Cuba en el enfrentamiento a la COVID-19 y ponderó el papel de la ciencia en el control de la enfermedad. Díaz-Canel denunció el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en medio de la pandemia y las sanciones unilaterales de Washington contra el pueblo venezolano. En los minutos finales de este noticiero transmitiremos íntegramente la intervención del presidente cubano. Una declaración y 16 comunicados especiales sobre temas vinculados al enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, el cambio climático y a proyectos para mejorar el medio ambiente fue el resultado de la recién concluida 27ª Cumbre Iberoamericana, que de forma semipresencial tuvo como sede central a Andorra. Consolidar el multilateralismo, la integración regional y ampliar la cooperación para enfrentar las consecuencias derivadas de la pandemia de la COVID-19 centraron las intervenciones de varios jefes de Estado y de Gobierno participantes en la cumbre. En su discurso inaugural, el jefe de gobierno de Andorra, Xavier Espot, llamó a la necesidad de gestionar un acceso universal a las vacunas para todas las naciones de América Latina y el Caribe. Por este motivo, es preciso que la colaboración que ha existido entre instituciones públicas, el sector privado y las universidades y los centros de investigación se traslade también en el ámbito de la distribución de las vacunas, garantizando el acceso universal y a un precio justo o asequible de las mismas. La mayoría de los participantes en la cita de Andorra intervinieron a través de videoconferencias. Sus discursos coincidieron en la urgencia de poner en práctica una respuesta común a la crisis multifactorial generada por la pandemia. El presidente de Bolivia, Luis Arce, abogó por un multilateralismo más solidario. Cumbres como la que hoy tengo el honor de representar a mi país deben aportar al trabajo conjunto a favor de los pueblos y alentar una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, priorizando la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de las desigualdades en todas sus dimensiones. Por su parte, el presidente argentino, Alberto Fernández, calificó el momento que vive el planeta como una época de calamidad universal y alertó que el mundo se arriesga a una recuperación incompleta. Actuemos juntos para evitarla. Salvarse solo es el espejismo de los que perecen en el desierto. Salvarse como comunidad es la luz que alumbra el camino de salida, aún en medio de las más negras tempestades. Al intervenir de manera virtual, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó que la pandemia llegó en uno de los peores momentos que ha conocido la historia de la humanidad por la depredación del capitalismo. Calificó asimismo de voces menores a las de algunos mandatarios que en el seno de la cumbre expresaron críticas contra Venezuela. Bueno, quienes hablan de democracia deben respetar la voluntad sagrada del pueblo de Venezuela. Creo que aquí en esta comunidad iberoamericana, donde hay dos países víctimas de bloqueo criminal, víctimas de medidas coercitivas unilaterales, ilícitas, se puede hacer mucho. Se puede entender todos los puentes, abrir todos los espacios de comunicación, de los diálogos.
La Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno es el evento más importante que celebra la comunidad, un mecanismo de cooperación que agrupa a 22 países de América Latina y Europa de habla española y portuguesa. Históricamente ha tenido la virtud de promover el reconocimiento de la unidad en la diversidad como parte de un destino común. Y eso, en tiempos extremos, no es poca cosa. 30 años después de la primera reunión en Guadalajara, México, la voz de Cuba a favor de un nuevo orden internacional, participativo, solidario e incluyente, no ha cejado en el empeño desde la fuerza de su ejemplo. Marisela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este miércoles que su país establecerá sus propias normas para las relaciones internacionales. En su discurso anual ante el Parlamento ruso, el mandatario aseguró que su gobierno trazará una línea roja con los autores de las provocaciones que amenazan la seguridad de la nación euroasiática. El mandatario ruso destacó que las acciones hostiles no cesan y por cualquier motivo quieren culpar a Moscú. Queremos mantener las relaciones de amistad, incluso con quienes tenemos relaciones complicadas. No queremos quemar los puentes. Pero si algunos perciben nuestros intentos benévolos como manifestaciones de debilidad y si quieren incluso quemar todos estos puentes, ellos deben tener en cuenta que Rusia responderá de una manera simétrica y rígida. Putin alertó del peligro a la práctica hostil de injerencias y cambios de gobiernos por la fuerza. El mandatario refirió el reciente intento de organizar un golpe de Estado en Belarus y de asesinar a su presidente Alexander Lukashenko. También recordó el golpe de Estado en Ucrania. El presidente ruso informó las medidas de su gobierno frente a la pandemia y las soluciones para sostener el desarrollo económico y social. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. La India registró este miércoles 2.023 fallecidos a causa de la COVID-19, récord para ese país desde el inicio de la pandemia. Datos del Ministerio de Salud confirman que la situación actual es la más compleja del diagnóstico de los primeros casos. Muchos hospitales reportan la falta de suministro de oxígeno y la escasez de vacunas en Nueva Delhi. El incremento de contagios en la nación asiática se relacionan con la nueva variante del virus detectada en varias zonas de la India. Actualmente se registran al día unas 270.000 nuevas infecciones y cerca de 13,5 millones de personas se recuperaron. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles el refuerzo de la vigilancia en la frontera sur, con el objetivo de proteger a los niños migrantes. El mandatario mexicano insistió en que la meta es la seguridad de los migrantes que atraviesan el territorio hasta el norte. López Obrador recordó los momentos más difíciles durante el mandato del expresidente Donald Trump. En 2019 se deportaron casi 71,000 personas, una cifra que aumentó el doble en marzo de 2020. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en conferencia de prensa que Cuba confirmó al cierre de este martes 1.006 nuevos casos de COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 9 personas a consecuencia de la enfermedad y fueron otorgadas 967 altas clínicas. Luego de procesar en todo el territorio nacional más de 21,000 pruebas, fueron conocidos estos resultados. Otra jornada con más de 1,000 casos confirmados, situación que evidencia el complejo escenario epidemiológico que vive esta nación caribeña. 96.700 pacientes diagnosticados con COVID, el 5,2%, o sea 5.123, se mantienen activos. Se mantienen ingresados confirmados. De estos 5.123, 5.061 con una evolución clínica estable, el 98,7%.
Una vez más, el especialista del MINSAP instó a la población a cumplir las medidas de protección para frenar la propagación de la COVID-19. Recordó que solo la disciplina y el apego a los protocolos de bioseguridad pueden protegernos del virus, que en este mes se ha comportado de forma desfavorable. El mes de abril ya con 20.484 pacientes diagnosticados por COVID-19, podemos decir que se están promediando 1.024 casos de COVID diariamente, una cifra como promedio muy elevada, incluso superior a la de todo el periodo anterior. Ya se acumulan en el mes de abril 122 fallecidos, una letalidad de 0,60, muy elevada. Las autoridades sanitarias reiteran el cuidado a las personas vulnerables, entre ellos los menores de 20 años, grupo etario que reporta casos a diarios. Por tales motivos es necesario incrementar la percepción de riesgo y reforzar el autocuidado. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y cierto es que el incremento de casos positivos a la COVID-19 en nuestro país ha generado alarma en el sistema de salud cubano. La violación de protocolos y las indisciplinas sociales son factores que inciden directamente en el aumento de las cifras a un año de la pandemia. Sobre el tema, comenta esta noche el periodista Lázaro Manuel Alonso. Buenas noches, Lázaro. Sí, gracias. Buenas noches. Faltan pocos días para que termine el cuarto mes del año y en menos de 120 días de transcurrido el 2021, Cuba ya reporta más de 7 veces el total de contagios del año pasado. Un panorama cuando menos triste, porque a la par que han crecido los positivos, lo han hecho también los muertos, y esa es la más lamentable experiencia que deja la pandemia. Miren, así lo dice la gráfica. En casi 4 meses, el Ministerio de Salud Pública ha notificado el fallecimiento de 401 cubanos por COVID-19, entre ellos 2 menores de edad. También en estos 4 meses ha alarmado que 84.700 cubanos se han contagiado con el nuevo coronavirus, cuando menos este es un escenario muy negativo si tomamos como referencia los 12.056 contagios reportados en 2020. Sobrecogedor es que los científicos que llevan a punta de lápiz la tensa situación epidemiológica estiman que la realidad será mucho más compleja, porque las variantes del coronavirus detectadas en Cuba elevan el número de positivos y también de muertos. Por eso, y porque la vida sigue siendo la más preciada de nuestras pertenencias, traemos a este espacio la reflexión. Y también porque siguen siendo cada vez más los menores de edad y los adultos mayores los que se enferman, y con ello crece el riesgo de que puedan transitar a estados de gravedad o a la muerte. Quienes miran desde las ciencias sociales el incontrolado crecimiento de enfermos en Cuba han asegurado que los números demuestran un agotamiento propio de la pandemia, que los psicólogos han bautizado como fatiga y que en esencia describe la pérdida de la percepción del peligro por los muchos meses de restricción y los cambios en la vida de la gente. El caso cubano no deja de ser peculiar porque si bien hasta noviembre del pasado año los picos de contagio en la nación no llevaron a más de 4.000 enfermos a los hospitales como casos positivos, eso ahora es solo cosa del pasado. Ese incremento de positivos genera una cadena interminable de nuevos contagios, lo hemos visto en estos días, y las últimas semanas evidencian una transmisión hacia dentro de las familias. En muchas de ellas se han contagiado todos sus miembros y también sus vecinos, porque, siendo sinceros, muy poco se cumple el aislamiento domiciliario, ese que debe funcionar en La Habana, pero que en la práctica ha quedado solo en eso, en la exhortación. No es esa la única causa de que las cifras engorden y engorden, para decirlo en buen cubano, al punto de desbaratar con frecuencia los récords de contagios en 24 horas. Y esas causas están, en primer lugar, en nuestro comportamiento y en el actuar de quienes deben controlar la disciplina. Quizás por esa misma fatiga de la que hablan los psicólogos es que para muchos el nasobuco ha pasado de moda, según dicen, también la higiene de las manos y el aquello de mantener el distanciamiento físico como únicas premisas para estar a salvo. Y también ha pasado de moda que quienes tienen síntomas vayan al médico con prontitud y, lo que es peor, los ocultan por temor al aislamiento o al ingreso. De esto hemos hablado hasta el cansancio, pero no siempre las palabras se traducen en realidades, y no solo por deseo o advertencias, las personas
acatan conductas. Es ahí donde el control debería jugar su papel, pero también, siendo sinceros, en estos últimos meses, la exigencia de las autoridades casi no se siente, según las personas que escriben a este comentarista. De eso saben bien los sabaneros, que dicen estar sorprendidos porque en sus comunidades, en la noche, parecen haber desterrado el miedo a la pandemia. A nuestros correos llegan también las alarmas de vecinos de barrios de la capital que dicen el control de las autoridades prefieren, y así llaman la atención, llegue al interior de los barrios donde con más frecuencia está la indisciplina. Otros muchos escriben porque entienden que aún desde el comercio y las facultades de los gobiernos puede hacerse mucho más para desconcentrar la venta de productos, aunque las colas, usted y yo sabemos, no solo desaparecerán por generar más espacios, porque es la oferta insuficiente su principal motivación. Pero en las colas, por lo general, no se respeta la distancia física. También hay quien con razón ha asegurado que esas aglomeraciones en las colas tienen rostro gris porque hay negocios muy bien fundamentados entre quienes las deben organizar y un grupo de personas que compran para luego revender, una triste realidad también y que ha sido denunciada en muchas ocasiones. Un tercer elemento sobre el que también ha advertido el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, es la violación de los protocolos en entidades de salud. Hoy es una lamentable realidad el contagio de personas dentro de los hospitales, no pocos de ellos trabajadores de la zona roja. Y es también muy preocupante que los contagios se produzcan en algunos casos en los propios centros de aislamiento, desde donde han emergido incluso videos de celebraciones tristemente populares en las redes sociales. A ello hay que agregar que persisten las tardanzas en el traslado de los casos positivos desde sus casas hasta los centros de salud, y las demoras en la comunicación de los resultados de los PCR atentan contra el propósito de disminuir la transmisión del virus. Yo sé que hay también quien cree que la muy cercana inmunización de la población cubana deviene respiro, porque a fin de cuentas se estima que estaremos vacunados la mayoría antes de que concluya agosto. Mientras siguen enfermando y muriendo personas como nuestros abuelos, que de haber sido responsables nosotros no les habríamos llevado el virus a la casa. Quienes también bajan la guardia por la desmedida confianza en las vacunas, olvidan que la COVID-19 deja secuelas, muchas de ellas que están en estudio y algunas graves y que son para toda la vida. Abundan los casos que no pueden siquiera recuperar sus rutinas de vida de antes de enfermarse, y algunos presentan trastornos psicológicos por meses, incluso la pérdida del sueño. Deberían servirnos esas tristes verdades para rescatar el comportamiento precavido, porque los muertos no son solo números. Detrás está el sufrimiento de cientos de familias y la atención de profesionales de la salud que también se agotan. Y para llegar a esa salvación que todos deseamos, hablo de la inmunización de todos los cubanos, es imprescindible estar sanos y vivos. Cada contagio, por descuido o por violar protocolos, pareciera una bofetada al esfuerzo de nuestro personal de salud y los científicos, y también a los consejos de defensa a todos los niveles, que han estado este periodo sin desvelo en el enfrentamiento a la pandemia. Llegar a la vacuna vivos y sanos solo depende de la voluntad que dispongamos, y aún vacunados, el autocuidado y autorresponsabilidad es esencial para evitar la transmisión del virus. Lo ha dicho la ciencia, ni siquiera tras las vacunas estamos del todo a salvo. Acatemos entonces la buena conducta en justo reconocimiento a quienes han dejado la piel y su propia salud para curarnos. Ellos merecen un último apretón de voluntades de nuestra parte, y esa voluntad de cuidarnos, téngalo claro, solo depende de nosotros. Así me despido, nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. La Comisión Nacional de Béisbol informa que los entrenamientos de la preselección en Matanzas fueron detenidos hoy por la aparición de un caso positivo de COVID-19 en el colectivo técnico del grupo. Esperen más detalles en próximos espacios. Por otra parte, Cuba se fue sin medallas hoy en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas con sede en República Dominicana. La cubana Marina Rodríguez terminó en el sexto lugar de la división de los 64 kilogramos, producto de un séptimo escaño en el envión y un cuarto puesto en el arranque. Agrega en su reporte desde la sede del colega Enrique Portuondo que los cubanos Miguel Castro y Edisnel Corrales concluyeron sexto y octavo respectivamente. Para mañana estarán en competencia por nuestro país Olfide Sáez y Gilberto Ramírez en 89, así como Regla Morales en 71 kilos.
Cambiando de tema, el líder de nuestra selección nacional de fútbol, Onel Hernández, ascendió nuevamente con el Norwich a la primera división del fútbol inglés. El atleta cubano le declaró a este noticiero cómo está viviendo esta gran noticia en su carrera deportiva. Estoy muy contento, es una situación increíble, lo hacemos de nuevo y por eso soy muy contento y contento por el club, por el equipo y toda la gente estaban trabajando por esa situación y ahora estamos de nuevo en la Premier League, en la más grande liga de fútbol del mundo y por eso contento. ¿Qué reto personal te impone este nuevo ascenso, Onel? Tengo que trabajar mucho ahora porque juego ahora en la más grande liga del mundo y por eso soy muy orgulloso. Onel, sabes que en Cuba hay muchos seguidores del fútbol que están muy pendientes de tu actuación allá en Europa. Yo sé que tengo todo el apoyo de mi pueblo y también gracias a toda la gente que me manda mensajes, que son detrás de mí. Por eso muchas gracias y bendiciones a todo el pueblo en Cuba. Muchas gracias. Un mensaje final para el pueblo de Cuba. También un mensaje para toda la gente del pueblo cubano. Trabaja duro, crea en tus sueños y tus sueños se hacen realidad. Muchas gracias, Onel, y felicidades nuevamente. Y termino recordando que hoy se cumplen 100 años de la proclamación de nuestro gran José Raúl Capablanca como campeón mundial de ajedrez. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Una excelente noche también para ti, Pavel. Y la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños Weiss, felicitó a los trabajadores del sector en el país en ocasión de cumplirse hoy 27 años de la fundación de esa entidad. La titular de Finanzas y Precios llamó a trabajar para cumplir los compromisos de ese ministerio de cara al buen desempeño de la estrategia económica y la implementación del Plan de Desarrollo de la Nación hasta 2030. También se refirió a la alta responsabilidad de esa cartera en el ordenamiento monetario. El Ministerio de Finanzas y Precios es el organismo de la Administración Central del Estado que tiene la misión de proponer las políticas financiera, presupuestaria, tributaria, de precios y de crédito público. Una vez aprobadas, debe dirigirlas y controlar su cumplimiento. En este minuto recordamos que al finalizar la telenovela, el programa Hacemos Cuba, continúa hoy el análisis sobre temas asociados a la tarea de ordenamiento en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Participarán en el espacio la directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social, Marlene García Reyes, y la directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, Belkis Delgado Cáceres. La Central de Trabajadores de Cuba impuso hoy a un grupo de dirigentes sindicales las altas condecoraciones Orden Lázaro Peña de tercer grado y Medalla Jesús Menéndez. El acto estuvo presidido por el miembro del Buró Político y secretario general de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento. El miembro del Buró Político y secretario general de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, impuso la orden Lázaro Peña de tercer grado a 3 dirigentes sindicales. Ellos son William Ernesto Sánchez Correa, Emilio Pérez Estrada y Ernesto Luis García Quintero. Asimismo, la medalla de Jesús Menéndez a 3 compañeras y compañeros: Elena Emilia Cháguez Leiva, Enrique Cisnero Morri y Ernesto Rodríguez Danguer. Medallas que entregó la segunda secretaria de la CTC Nacional, Carmen Rosa López Rodríguez. El también miembro del Consejo de Estado, Ulises Guilarte, reconoció y agradeció a los condecorados su entrega de por vida a favor de la causa de los trabajadores. A ellos nuestra eterna gratitud. Por eso, en ocasión de la celebración del próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, estaremos no solo reconociendo a los que aquí han sido condecorados, sino serán cientos a lo largo y ancho del país, nuestros hermanos de lucha, nuestros hermanos de fila, los dirigentes sindicales de base, esos que hacen el trabajo del sindicato, estarán recibiendo también el testimonio del reconocimiento del movimiento sindical a su obra y a su trabajo. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas
Buenas noches. Una tormenta local severa con vientos fuertes estimados entre 100 y 120 kilómetros por hora ocurrió en horas de la tarde de ayer en la localidad Las Yagrumas, perteneciente al municipio Esmeralda, en la provincia de Camagüey, que provocó afectaciones en las viviendas, en la vegetación y también en el tendido eléctrico. Y en horas de la tarde de hoy ya ocurrió caída de granizos en algunas localidades del centro del país, en la ciudad de Camagüey y también en el municipio de Florida. Esta situación estuvo incentivada por la influencia de un flujo cálido del sur en los niveles bajos y un ligero incremento en el contenido de humedad también en las capas bajas de la atmósfera, incentivando los procesos de chubascos y tormentas eléctricas en la tarde en algunas localidades del centro y también del oriente del país. Una vaguada frontal se extiende sobre el sudeste del Golfo de México, continúa avanzando lentamente hacia el este sobre la región occidental, incrementando también a su paso las áreas de nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente hacia zonas de la costa norte. La tendencia de este sistema en las próximas horas es al debilitamiento gradual, pero todavía incrementando las áreas de nublados con algunos chubascos y lluvias hacia zonas de la costa norte durante la madrugada y la mañana. El pronóstico del tiempo para las próximas horas será de un amanecer parcialmente nublado en la región occidental, nublado en ocasiones en zonas de la costa norte con aisladas lluvias, y será poca la nubosidad en el resto del territorio. Desde el final de la mañana y en la tarde estará parcialmente nublado con muy aislados chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas con poca variación, las máximas entre 29 y 32 grados Celsius, superiores en el centro y oriente del país, entre 33 y 36 grados. Y las mínimas en la madrugada entre 21 y 24 grados Celsius. Los vientos serán del norte al nordeste en las regiones occidental y central y del nordeste en el oriente del país, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, con poco oleaje en todas las costas, excepto en la costa norte central, donde la mar estará tranquila. Para los próximos 3 días, poco cambio en las condiciones del tiempo, solo se incrementa el domingo la probabilidad de lluvias en gran parte del país, con temperaturas entre 33 y 34 grados Celsius. En resumen, para mañana un día cálido con aisladas lluvias. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana. Hasta mañana, Ginelis, gracias. Luego del 19 de abril se realizó la operación de captura de mercenarios dispersos por la Ciénaga de Zapata y la costa sur de Cuba. A sus 85 años, el capitán de navío de la Reserva, Luis Rolando Molinet Mantecón, rememora pormenores de la persecución, captura y tratamiento humanitario a los agresores. La historiografía atesora hechos y testimonios poco conocidos sobre la gesta de Playa Girón, como la captura del capitán y parte de la tripulación del buque Houston el 23 de abril de 1961. En la madrugada de ese día llegué a la Ensenada de la Broa. La Ensenada de la Broa es la punta del zapato de la Ciénaga. Esa es la punta de la Ensenada de la Broa. En ese momento me avaloré al pesquero, estaba el capitán del buque Houston, llamado Luis Morche Delgado. Sin titubear, el entonces comandante del guardacostas número 104 Oriente cumplió la orden de entregar los prisioneros a las autoridades en tierra. Fui hasta Surgidero Latano, desembarqué los 3 prisioneros, me dirigí al G2 Naval y levantamos un acta. Ahí se le ocupó un cheque, o sea, un recibo por $5.000. Eso fue lo que le pagaron a ellos por el viaje. La participación de 5 unidades de superficie pertenecientes a la Marina de Guerra Revolucionaria fue decisiva en la captura de los mercenarios que intentaban huir vía marítima por la costa sur. Para mí representó el primer hecho histórico de combate que tengo yo como persona. Y eso me marcó a mí para toda la vida. El legado que deja Girón es, ante que todo, defender la revolución cubana al precio que sea necesario, incluido al precio de nuestras vidas, porque esta revolución tiene que perdurar para siempre. 1.197 mercenarios tomados prisioneros durante las acciones combativas y los días posteriores a la invasión fueron juzgados por tribunales revolucionarios. Tras reconocer públicamente su autoría y sufrir una derrota sin precedentes en América Latina, el gobierno norteamericano aceptó pagar una indemnización material por los daños causados. Hoy conmemoramos el 2º aniversario de la victoria de Playa Girón.
Fidel aseguró que ante una política de agresiones, el pueblo continuaría defendiendo la revolución con todos los medios y todas las armas. Y por eso, nada nos parecerá imposible mañana. Patria o muerte. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. El Festival Sanremo Music Awards 2021 tendrá como sede a La Habana. Así fue dado a conocer este miércoles en un encuentro de sus organizadores en la isla. Del 16 al 21 de noviembre próximo, el Festival Sanremo Music Awards tendrá su primera versión iberoamericana y Cuba será la sede. El evento tendrá como base fundamental el certamen musical, concurso en el que participarán intérpretes y compositores de todo el país, pero será también la plataforma para desarrollar un amplio programa que incluirá propuestas de arte culinario, moda, conciertos y una feria de profesionales de negocios en diferentes sectores del comercio. Por la parte cubana, la realización del Sanremo Cuba 2021 es organizada por el Ministerio de Cultura a través de la EGREN, con el auspicio de diversas instituciones como el Instituto Cubano de la Música, los Ministerios de Turismo y Comercio Exterior y la Cámara de Comercio. Más que un evento netamente artístico o de negocios, el Sanremo Music Awards es concebido como un encuentro de filosofías de vida entre Cuba e Italia. La compañía de teatro Hubert de Blanc recibió este miércoles un reconocimiento del Consejo Nacional de las Artes Escénicas a propósito del aniversario 30 del colectivo artístico. El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, efectuó la entrega a la directora general de la agrupación, Orieta Medina, en presencia de actores e integrantes de la agrupación. Una historia de 3 décadas en el teatro cubano y en ella la huella de actores, dramaturgos, títulos de obras, premios y la preferencia del público devinieron motivos para este reconocimiento. Han sido 30 años de un trabajo fuerte, muy constante, muy perseverante, que la perseverancia es algo que va unido a nuestra profesión y a mantener una programación y un espacio como este, atender las necesidades de los momentos del país, es decir, trabajar siempre para nuestra realidad. Desde su surgimiento en 1991, la compañía de teatro Hubert de Blanc ha sido escuela para actores de todas las generaciones y un espacio para los jóvenes, depositarios de la savia de grandes maestros del arte. Dairon Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así me despido, tenga usted muy buenas noches. Hasta mañana, Liet. Y como informamos, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intervino hoy en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en formato virtual bajo el lema Innovación para el Desarrollo Sostenible, Objetivos 2030, Iberoamérica frente al reto del coronavirus. La delegación cubana estuvo integrada además por los ministros de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya. A continuación, transmitimos la intervención íntegra del mandatario cubano. Muchas gracias. Excelentísimo señor Javier Espot Zamora, jefe de gobierno del Principado de Andorra, Su Majestad Felipe VI, excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica y otros jefes de delegaciones, excelentísima señora Rebeca Grispan, secretaria general iberoamericana. Reciban un cordial saludo en nombre del pueblo y gobierno cubanos. Hay que reconocer y agradecer los esfuerzos del Principado de Andorra para organizar esta cumbre y dar continuidad al trabajo de la Conferencia Iberoamericana en el periodo que culmina bajo las excepcionales condiciones impuestas por la COVID-19. Nuestra felicitación y apoyo a la hermana República Dominicana, próxima Secretaría Pro Tempore. Excelencias, Cuba tiene experiencias que mostrar y concede especial relevancia al tema de esta cita, Innovación para el Desarrollo Sostenible, Objetivo 2030, Iberoamérica frente al reto del coronavirus. En apenas un año, una devastadora pandemia ha empeorado las condiciones de vida de millones de seres humanos en el planeta y provocado la peor caída de la economía en 9 décadas. En contraste, 5 años después de su adopción,
apenas se ha avanzado en la implementación de la Agenda 2030. Se habla de las múltiples crisis generadas por la COVID-19, pero algunos problemas son decenas de años más antiguos. Los países en desarrollo cargan el insoportable peso de una deuda externa pagada ya 1000 veces y algunos adicionalmente sufren el impacto de medidas coercitivas unilaterales que violan el derecho internacional y obstaculizan su legítimo derecho al desarrollo. Hasta que se logre instaurar un orden económico internacional justo, democrático y equitativo que permita atender más las causas raigales de las desigualdades y avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, estos seguirán siendo una quimera para la mayoría de los pueblos del mundo. Seamos honestos, los actuales paradigmas de desarrollo provocan pobreza y exclusión de las mayorías por sus irracionales patrones de producción y consumo que bajo los designios del mercado desdeñan lo más valioso, la vida y la dignidad humanas. Una Iberoamérica inclusiva, que tenga en cuenta los intereses y necesidades de desarrollo de todos los miembros de esta conferencia, puede favorecer el avance de nuestras naciones. El desarrollo sostenible demanda voluntad política, solidaridad, cooperación, transferencias financieras y de tecnología desde los países desarrollados y un acceso equitativo a esos recursos que considere las desigualdades acumuladas. La pandemia ha puesto al desnudo una verdad indiscutible. Los sistemas de salud y protección social, la educación, la ciencia, la tecnología y los recursos materiales disponibles deben ponerse en función de todos y no a merced de los intereses mezquinos de unos pocos. Al margen de las ideologías, el Estado tiene una responsabilidad que asumir en el uso de los recursos asociados a la vida y el bienestar de los ciudadanos. Como expliqué en la cumbre iberoamericana de Veracruz en 2014, en Cuba, la ciencia y la innovación han sido factores claves del proceso de desarrollo y de los objetivos de justicia social. Esta premisa, que es parte fundamental del legado del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, nos ha permitido enfrentar la pandemia actual bajo el bloqueo. Un robusto sistema de ciencia e innovación tecnológica, con una avanzada y eficiente industria biotecnológica y farmacéutica, aliados al sistema de salud universal, gratuito y de calidad, con recursos humanos altamente especializados, han hecho posible la respuesta cubana a la pandemia que parece sorprender a algunos. A poco más de un año de detectados los primeros casos de COVID-19 en el país, contamos con 5 candidatos vacunales, 2 de ellos, Soberana 02 y Aldala, en fase 3 de ensayo clínico, y esperamos inmunizar a toda la población cubana antes que finalice el 2021 con vacunas propias. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, le otorga un papel protagónico a la innovación y la investigación científica. Se han fortalecido los vínculos de las estructuras de gobierno con los sectores del conocimiento y de la producción de bienes y servicios para potenciar la innovación en función del desarrollo económico y social, con énfasis en el desarrollo local. Cuba cuenta hoy con 229 entidades de ciencia, tecnología e innovación, de las cuales 141 son centros de investigación, 26 centros de servicios científicos y tecnológicos, 61 unidades de desarrollo e innovación y un parque científico tecnológico, y a la vez desarrolla un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación. El gobierno de los Estados Unidos, en medio de la pandemia, recrudeció de manera brutal el bloqueo económico, comercial y financiero, y financió y apoyó peligrosos actos de violencia y desacato a la ley para promover inestabilidad social y política en nuestro país. El pueblo cubano ha respondido redoblando su proverbial resistencia a golpe de creatividad. Las campañas del gobierno estadounidense para desacreditar y boicotear la cooperación médica que Cuba ofrece no empañaron nuestra vocación solidaria y de cooperación. 57 brigadas médicas del contingente Henry Reef han contribuido a enfrentar la pandemia
en 40 países y territorios. Muchos de los miembros de esta conferencia han apreciado el elevado altruismo de los profesionales cubanos de la salud. Excelencias, la legitimidad de un gobierno emana de la voluntad expresa y soberana de su pueblo, no del reconocimiento de potencias extranjeras. Debe respetarse al gobierno presidido por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Es injusto culpar al gobierno venezolano de la situación económica y social que enfrenta Venezuela cuando se mantiene la aplicación de crueles medidas coercitivas unilaterales, proyectadas y aplicadas por Estados Unidos, acompañado por varios de sus aliados, con el objetivo de provocar sufrimiento en la población. Estas medidas coercitivas promueven la inmigración, fenómeno sobre el cual algunos expresan gran preocupación y podrían contribuir a resolver su causa. Sería útil y sincero reconocer que el diseño estadounidense de intervención en Venezuela fracasó rotundamente y colocó a otros países que la apoyaron en una situación política y jurídica insostenible. Los que dicen respetar la voluntad del pueblo venezolano y promover una solución política entre venezolanos deberían reconocer que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado soberano, cesar la intromisión y actuar con respeto a la Carta de las Naciones Unidas y la proclama de América Latina como zona de paz. Excelencias, en nombre del pueblo cubano, agradezco el tradicional apoyo de la comunidad iberoamericana al justo reclamo de poner fin al bloqueo contra Cuba, así como las muestras de rechazo a la arbitraria y unilateral calificación de nuestro país como patrocinador del terrorismo por el gobierno de Estados Unidos. Cuba mantiene invariable su política solidaria y de cooperación internacional en beneficio de nuestros pueblos y no renunciará jamás a la construcción de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible, siempre dispuesta a compartir como patrimonio humano los resultados de nuestras experiencias con base en la ciencia y la innovación. Muchas gracias a todos. Finaliza así la emisión estelar. Muchísimas gracias por preferirnos para informarse. Sí, gracias. Son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta mañana.